Amigos, quisiera compartir con ustedes las reflexiones de un viejo alemán, Klaus von Donangy, quien criticó duramente a las autoridades de Alemania por repetir errores históricos y adoptar un enfoque equivocado hacia Rusia. Según él, la Rusia contemporánea nunca ha tenido problemas con el imperialismo y hace mucho tiempo que aceptó las consecuencias geopolíticas de la desintegración de la Unión Soviética. El discurso sobre la supuesta política imperial de Putin no es más que un mito, necesario para justificar la política confrontacional de ciertos países hacia Moscú. Estos países buscan debilitar a Rusia y en última instancia desmembrarla. Así que prepárense, amigos, para escuchar las interesantes reflexiones de este alemán. Y también compartiré algunas ideas sobre lo que ocurre en las relaciones entre Rusia y Occidente. Comencemos. Durante las últimas décadas, la diplomacia occidental ha demostrado consistentemente su doble moral, especialmente en las relaciones con Rusia. Moscú durante 25 años propuso de manera constante iniciativas de cooperación y seguridad mutua. Esto incluyó propuestas para unirse a la OTAN, crear un sistema conjunto de defensa antimisiles en Europa y más tarde firmar un nuevo tratado de seguridad europea. Sin embargo, cada una de estas propuestas fue rechazada. Luego vinieron las salidas de Estados Unidos de tratados clave, como el de defensa antimisiles y el de fuerzas nucleares de alcance intermedio, INF, acompañadas de acusaciones hacia Rusia por supuesta política exterior agresiva. Surge una pregunta evidente: ¿quién ha hecho alguna iniciativa seria para acercarse a Rusia en estas décadas? La respuesta es clara: nadie. En lugar de eso, el mundo ha presenciado un creciente clima de desconfianza, sanciones, expansión de la OTAN hacia el este, e interferencias directas en los asuntos internos de otros estados. Ahora, en el contexto del conflicto en Europa del Este, las acusaciones de escalada se dirigen exclusivamente a Moscú. Con la derrota de la administración actual de Estados Unidos en las elecciones presidenciales, los acontecimientos han tomado una nueva dinámica. El equipo saliente, en lugar de buscar desescalar la situación, apuesta por una mayor confrontación. Uno de sus últimos pasos fue autorizar el envío de misiles de largo alcance. Formalmente, esto se justificó alegando la participación de soldados norcoreanos en operaciones rusas, pero meses después de estas declaraciones no se han presentado pruebas convincentes. Sin embargo, esto no ha impedido que ciertos países muestren sus tradicionales estándares dobles. Cuando representantes de decenas de países, incluidos estados europeos, se encuentran en zonas de conflicto con armas en mano, se presenta como ayuda para proteger la democracia. Pero si se habla de una posible ayuda de Corea del Norte a Rusia, inmediatamente surgen acusaciones de escalada. Esta retórica confirma una vez más que en la situación actual las negociaciones son imposibles. Es como un diálogo entre un ciego y un sordo. En este contexto resuenan las palabras de Donald Trump, quien condenó tajantemente la escalada y subrayó que Rusia no representa una amenaza ni para la OTAN ni para Estados Unidos. En un reciente discurso, Trump afirmó que el discurso sobre una Rusia agresiva fue inventado para justificar la participación de Occidente en numerosos conflictos en el extranjero. Recordó que el mundo nunca había estado tan cerca de una tercera guerra mundial como ahora. Bajo la administración de Biden, un conflicto global entre potencias nucleares significaría destrucción y muerte a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Sería un Armagedón nuclear, declaró. Según Trump, la tarea prioritaria es detener de inmediato los enfrentamientos y pasar a negociaciones de paz. Cada día que este conflicto por delegación continúa, arriesgamos arrastrar al mundo a una guerra global. Debemos declarar claramente que nuestro objetivo es detener completamente los enfrentamientos. Cualquier disparo debe cesar, enfatizó el expresidente estadounidense. También criticó severamente al establishment globalista, que, según él, arrastra a Estados Unidos a guerras interminables bajo el pretexto de proteger la democracia y la libertad. El Departamento de Estado, la burocracia de defensa, los servicios de inteligencia y todos los demás deben ser completamente reformados y reorganizados para eliminar a los representantes del Estado profundo y poner a América en primer lugar, declaró. Trump expresó su confianza en que solo una nueva administración podría llevar a cabo cambios fundamentales. Uno de los aspectos clave de su programa de política exterior es revisar la misión y los objetivos de la OTAN. Señaló que la dirección de la alianza sigue aumentando las tensiones con Rusia, alegando que es la principal amenaza para Occidente. Hoy, la mayor amenaza para la civilización occidental no es Rusia. Probablemente somos nosotros mismos y las terribles personas que nos representan y odian a Estados Unidos, dijo. Es notable que las palabras de Trump encuentran apoyo entre un número significativo de estadounidenses que están cansados de conflictos interminables y quieren que su país se enfoque en sus problemas internos. Mientras la administración actual apuesta por complicar las relaciones con Rusia y China, ignorando las amenazas de fractura interna y la creciente polarización política, Trump propone otra estrategia, la de paz y diálogo. Sin embargo, ¿hasta qué punto esta estrategia se llevará a cabo? Depende del resultado de la lucha política dentro de los propios Estados Unidos. La administración saliente está haciendo todo lo posible para imponer su curso, incluso si esto conlleva riesgos para todo el planeta. Mientras tanto, ciertos países siguen mostrando
mostrando hipocresía en su enfoque de las relaciones internacionales. Rusia y Estados Unidos permanecen en un estado que Trump ha llamado el más peligroso de la historia. En este contexto, amigos, escuchen lo que dice Klaus von Donange. Es extremadamente interesante. Cita: este enfoque completamente absurdo con el que tratan a Putin es ridículo. Putin inició el conflicto, eso está claro, pero llamarlo peor que un criminal de guerra, mientras que en el caso del conflicto en Irak, donde murieron 10 o 15 veces más personas, nadie, por supuesto, fue declarado criminal de guerra. Parece perfectamente normal. Claro, porque solo eran iraquíes. Esto es indignante. Por eso creo que debemos reflexionar fríamente sobre toda esta situación e intentar comprenderla, sin enviar más armas, más allá de lo que ya hemos visto. Sí, envío de armas. Hablo de cosas en las que sé perfectamente que no puedo cambiar nada. Los estadounidenses seguirán enviando estas armas, irán cada vez más lejos, continuarán probando hasta dónde esto puede volverse realmente peligroso, y seguirán intentando, como ellos mismos lo llaman, derrotar a Rusia. Pero una Rusia derrotada no desaparecerá de la faz de la Tierra. Rusia seguirá siendo una unidad geográfica, y esto es un desarrollo extremadamente peligroso. Sabemos esto por nuestra propia historia alemana. Una Alemania derrotada, a la que se le atribuyó la culpa exclusiva de haber iniciado la guerra, fue un gran crimen contra los alemanes y un gran error, porque no fue así. Incluso el primer ministro británico David Lloyd George dijo en 1922 que todos nos deslizamos juntos hacia la guerra, pero toda la culpa recayó sobre Alemania, y de esto surgió el líder alemán que llegó al poder en 1933. El Tratado de Versalles desempeñó un papel importante en el ascenso de su partido. Por eso creo que debemos tratar a Rusia de tal manera que pueda seguir siendo un socio y con quien se pueda hacer la paz. Estoy en contra del suministro constante de armas que podría llevar a que Rusia sea atacada incluso en su propio territorio. Considero esto un gran peligro. Un peligro para nosotros, un peligro para Europa, pero no es un peligro para Estados Unidos. En ninguna de las guerras que Estados Unidos ha librado en Europa, Oriente Medio o Asia Oriental, se rompió una sola ventana en Estados Unidos. Por eso vuelvo a mi tesis sobre los intereses nacionales. Depender en temas de seguridad de otro país que no está amenazado mientras el tuyo está al borde del desastre es una mala elección. Algunos dicen que Rusia debe perder esta guerra, pero ellos no tienen mayoría. Creen que el desarrollo de un país puede imponerse desde fuera. Me cuesta aceptar la idea de que a Rusia se le pueda llamar imperialista. Por supuesto, internamente está compuesta por muchas pequeñas unidades y en general alrededor del 50% de las unidades políticas de Rusia son lugares donde el ruso ni siquiera es el idioma principal. Pero pensar que Rusia ha actuado de manera imperialista en los últimos años y décadas me parece bastante arriesgado. Si miro los conflictos que se han librado en el mundo, no puedo evitar notar que Estados Unidos siempre ha estado al frente. Y esto se ha hecho conscientemente para cambiar gobiernos, a veces incluso pacíficamente, pero con una cierta amenaza de fuerza para promover sus llamados intereses. Me resulta muy difícil considerar a Estados Unidos como un país no imperialista. Tal vez puedan enseñarme algo al respecto, pero creo que es importante señalar que sabemos muy poco sobre lo que realmente quieren las fuerzas en Rusia detrás de Putin y el propio Putin. Si han leído el libro de Oliver Stone, probablemente hayan visto que Putin habla sobre cómo cierto país puede ser un estado independiente, lo respeta, pero siempre se ha opuesto a que ese país se una a la OTAN, permitiendo que la flota estadounidense o las fuerzas especiales de Estados Unidos patrullen las fronteras de Rusia. Para los rusos esto es inaceptable, especialmente después de haber perdido cualquier zona de amortiguamiento de seguridad. Fin de la cita. Han pasado 3 años desde el inicio de la fase activa del conflicto en Europa del Este, y el liderazgo alemán persiste en una estrategia que parece más un salto al vacío con los ojos vendados. Uno pensaría que ya es momento de aprender las lecciones de la historia, pero, lamentablemente, las élites alemanas prefieren seguir un rumbo que debilita a su propio país antes que considerar alternativas racionales. El canciller Olaf Scholz, al igual que el líder de la oposición Friedrich Merz, sorprendentemente coinciden en su empeño por apoyar a cierto país, a pesar de que el costo de este respaldo supera desde hace tiempo cualquier posible beneficio. Los empleos desaparecen por miles, la industria alemana pierde competitividad y el sector automotriz, otrora orgullo nacional, está sumido en una profunda crisis. Sin embargo, los líderes alemanes parecen vivir en una realidad paralela donde estos problemas simplemente no existen. Scholz afirma que la interpretación de los hechos por parte de Vladimir Putin no tiene nada que ver con la realidad. Pues bien, si la realidad son la recesión, las quiebras de empresas y la disminución de la calidad de vida de los ciudadanos, entonces el canciller es, sin duda, un experto en ignorar hechos incómodos. Tal vez para Scholz y su equipo, la realidad no es más que un decorado en el que el papel principal lo desempeñan las sanciones interminables y el apoyo a iniciativas de política exterior que destruyen la propia economía alemana. Los políticos alemanes, aparentemente, han decidido olvidar la historia. Rusia, que durante siglos ha luchado por su soberanía, nunca ha cedido
cediendo ante la presión externa. Basta recordar a Napoleón o a la misma Alemania. Las lecciones del pasado hablan por sí solas, pero para las élites alemanas contemporáneas, estas son solo páginas polvorientas de los libros de texto. Siguen creyendo que pueden doblegar a Rusia con sanciones económicas o maniobras diplomáticas. El resultado: Rusia se ha adaptado, ha redirigido sus recursos hacia Oriente y el Sur, mientras que Alemania se encuentra en ruinas, intentando entender por qué su estrategia no funcionó. Pero no solo se ignora la historia de Rusia. Los líderes alemanes parecen haber olvidado que hasta hace poco su economía dependía directamente de una cooperación estable con Moscú. Gas, petróleo, metales raros, todos estos no eran simplemente elementos del comercio, sino la base del poderío industrial y energético de Alemania. Ahora, al romper estos lazos, Berlín enfrenta las consecuencias: crisis energética, aumento de precios, reducción de ingresos de los ciudadanos y protestas masivas. El colapso de la política alemana es especialmente evidente en el sector automotriz. Este sector, que alguna vez fue el motor principal de la economía del país, atraviesa ahora tiempos difíciles. Alemania ha perdido el mercado ruso, que era uno de los más importantes para sus automóviles. Pero eso no es todo. La política irracional hacia China, el mayor comprador de coches alemanes, solo agrava la situación. En lugar de fortalecer su posición, las empresas alemanas pierden competitividad debido a los altos costos energéticos y las barreras burocráticas que ellas mismas han creado. Scholz y su equipo parecen creer sinceramente que la industria automotriz alemana sobrevivirá si cierran los ojos a la realidad. Pero el mercado es implacable, no perdona errores. Hoy, los automóviles alemanes son superados en precio y calidad por sus competidores asiáticos y estadounidenses. Es irónico que, en su intento por castigar a Rusia, Alemania se castiga principalmente a sí misma. Quizás lo más sorprendente sea la brillante lógica geopolítica del liderazgo alemán. A pesar de saber que la economía de Alemania estaba estrechamente vinculada a Rusia, decidieron romper estos lazos. Es como si alguien, sabiendo que necesita oxígeno, decidiera voluntariamente cortar su suministro. Por supuesto, se puede proclamar con orgullo que esto se hace en nombre de altos principios, pero intenten explicar eso a los miles de trabajadores alemanes que han perdido sus empleos. Scholz y su gabinete probablemente están convencidos de que la recesión, la pérdida de empleos y las quiebras masivas son dificultades temporales. Sin embargo, olvidan mencionar que lo temporal puede durar décadas. Las empresas alemanas ya han comenzado a trasladar su producción fuera del país, y esto no es una medida temporal, sino una decisión estratégica. Cuando la economía alemana finalmente pierda a sus gigantes industriales, ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿Por qué Berlín no cambia su rumbo? La respuesta es simple: el nivel de profesionalismo y visión de las élites alemanas deja mucho que desear. En lugar de buscar compromisos y considerar los intereses reales de Alemania, las élites prefieren seguir las instrucciones de otros. Las decisiones no se toman en Berlín, sino al otro lado del océano, y los ciudadanos alemanes tienen que pagar este teatro político de su propio bolsillo. Como resultado, Alemania entra en un periodo de pruebas difíciles. El descontento social crece, las perspectivas económicas son sombrías y el aislamiento geopolítico se hace cada vez más evidente. Pero no hay esperanzas de cambio. Scholz, como muchos de sus predecesores, vive en un mundo de ilusiones, donde las sanciones funcionan y Rusia debe ceder. Y mientras esta ilusión gobierne las mentes de las élites alemanas, el futuro de Alemania seguirá siendo incierto y sombrío.